eh, Coaching y Neurociencia para Entrenadores, el título de la charla. Me están escuchando allí, ¿no? Sí, sí, Ahora, señor. bueno, en cualquier momento ustedes pueden entrar a- a opinar, ¿sí? A aportar a la charla. Ok. Bueno, acá hay alguien que me gusta mucho, que es Gallardo, ¿sí? Entrenador de River, que como ustedes saben, nacido en el club, ¿sí? Y le ha dado mucho beneficio. Como jugador de fútbol era excelente jugador y creo que ha tenido mucho que ver en que Quintero, ¿sí? haya aumentado su rendimiento. No tan solo él, porque ahí trabajan como equipo, ¿sí? Desde el momento en que tienen un cuerpo técnico muy bueno, pero además tienen los apoyos, sobre todo en neurociencia, que está una doctora, y bueno, todo lo que representa River, ¿no? Es una institución supremamente grande allá, hasta tiene escuela, tiene primaria, secundaria y terciaria, que es la, la que da el título que le entrega para ser un profesional en diferentes áreas, ¿no? Ahí estudió Falcao, que hizo periodismo allá, ¿sí? Un buen muchacho que siempre preocupado. Nosotros tuvimos un chico allá que llevamos, que se llama Carlos Valencia, fue del programa de nosotros, de un club que teníamos antes con un grupo de personas acá que se llamaba San Cortín, ya desapareció, que es, mejor dicho, la base de Orso Marzo, el que juega ahora, ¿sí? Y entonces la relación fue que vinieron a Colombia invitados, no tan solo vino River, vino Banfield, vino Racing, vino de Brasil, y el que se llevó para una prueba tenía 16 años, fue Carlos Valencia, nacido en el Ortigal. Es una ciudad un lugar, un pueblo de acá del Cauca, con unas condiciones tremendas. Lo deben conocer usted porque él jugó en Medellín allá, ¿sí? Sí, sí, yo lo conozco. Sí, te acordás de él, ¿no? Y bueno, Sí, a, es los mi a los amigo 2 años Álvaro Moreno. debuta en primera. Lo que queríamos nosotros era que entrara a estudiar, ¿sí? Y llegó a jugar 2 partidos en la primera división y ya tuvo la posibilidad de irse a Europa. Como tal lo hizo, estuvo en el Dijon, es un equipo que era en ese tiempo un equipo de la segunda división, ¿sí? Una ciudad universitaria allá en Francia, pero él, las cosas que hizo Falcao no las siguió, ¿no? Nosotros buscamos la oportunidad de que él estuviera estudiando, y bueno, hizo todas las cosas al revés. Un gran jugador, tiene 29 años, ha pasado 2 veces por el continente europeo, no se ha quedado mucho, ¿no? Ha jugado también en el Portimonense de Portugal, jugó en Paraguay, jugó en Chile, en Argentina jugó en Estudiantes, jugó bueno, una cantidad, jugó acá en el Deportivo Cali, y allá jugó en Medellín, que es el último equipo, ¿no? Entonces no hizo caso, venía con muchas dificultades y ahí anda sin poder jugar, y no creo que vuelva a jugar más. No ha cumplido los 30 años todavía. Bueno, esa es la historia, ¿sí? Bueno, aquí donde me gustaría quedarme con usted, ¿no? Ideal ser un líder con empatía. O sea, el entrenador, en el concepto que tenemos de la nueva, en los nuevos modelos de liderazgo, ¿sí? Hay que ser empático. Aquel que es empático es aquel que puede acercarse al jugador, ¿sí? Y no mirarlo desde el frente, sino entrar en él. O sea, que entrar dentro de las situaciones
buenas y malas que puede estar pasando para tratar de ayudarla. Ese es el líder empático, el que no manda a hacer, sino que hacen junto o hace primero él, ¿sí? Yo creo que este señor ha cambiado mucho el fútbol colombiano. No lo conozco, pero he estado sacando conclusiones debido a que el resultado marcaron, aunque no tiene buen resultado, o no tuvo hasta el momento con Millonario, pero es un hombre que aparentemente maneja todo el liderazgo moderno, ¿sí? Okay. Preguntas hasta ahí. Si pueden estar ustedes opinando, está muy bien, ¿sí? Okay. Bueno, sigue, sí, te escucho también para Carlos, ¿no? Sí, sí, señor, ahí estoy atento. Cualquier duda, inquietud que tenga, te la haré saber. Ok. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar y que te dejan enseñanza. Por ejemplo, este señor al cual conocí, él vino a Cali en los años antes del 90, 91, 92, ¿sí? Dentro de esa camada de entrenadores que lo trajo la gente que tenía dinero acá, ¿sí? ¿Cómo se llama este amigo Sacchi? Es el Capello. también Fabio Capello, ¿sí? Y recuerdo bien porque era un hombre con bastante conocimiento, fue un exjugador de fútbol, ¿sí? Y antes, unos 2 o 3 meses antes, había venido otro muy buen entrenador. Ese no había jugado fútbol, que se llama Arrigo Sacchi, ¿sí? Muy conocido, porque fue el director técnico de la selección italiana en un mundial, no recuerdo cuál, pero sí un tipo muy capaz, muy versado, y bueno, muy teórico también, pero en la cancha sabía trabajar, ¿sí? Entonces, él enseñó muchas cosas acá. En mi caso fue cambiando mi modo de pensar, ¿sí? Porque yo venía de, la experiencia que tenía era la que venía de Buenos Aires con el curso que había tomado con en ODIAFA, como director técnico de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. Pero entonces él dejó abierta muchas cosas juntamente con Sacchi que muchos tomaron, ¿sí? Esta era la época de Maturana, el que llegó él, ¿sí? Entonces cuando Colombia perdió, clasificó para los Olímpicos en España, pero no siguió más de allí. Creo que jugaba el Tino Asprilla. No sé si se acuerdan de esa época, ¿no? Bueno, entonces, y todo lo que hacíamos nosotros acá en el Valle, sí era muy empírico, pero además nosotros fuimos casi lo que fundamos toda la Escuela Nacional de Deporte, el deporte, porque nos reuníamos los entrenadores, ¿sí? De esa época. Me acuerdo de Carlos Portela, en la fundación de él, era el que manejaba todo esto, y había un programa Colombo Alemán, y ese programa Colombo Alemán era muy bueno, ¿sí? Eran de la Universidad de Colonia, que llegó a la Universidad del Valle, la enseñanza, y mucho avance para lo que después se fue obteniendo para la cantidad de entrenadores que hay ahora en el fútbol colombiano, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, y acá tenemos ¿sí? Juan Carlos Osorio, ¿sí? Es un adelantado en lo que él cree, ¿sí? De lo que es el juego, ¿sí? Es un hombre que maneja diferentes conceptos en cuanto a lo que es el juego de fútbol actual en el fútbol moderno, y que lo maneja desde un plano de que no se casa con un equipo titular y siempre está haciendo rotaciones, cosa que no entiendo muy bien, porque desde el concepto que teníamos antes de los entrenadores, ¿sí? Y de todo lo que estaba relacionado con el fútbol moderno, el fútbol de esa época, no el fútbol moderno. El fútbol de esa época era el 11 titular, siempre era el 11 titular. Alguna vez pasaba un tiempo
pero cuando ya se mantenía, eso te daba la oportunidad de tener la posibilidad de obtener más dinero porque era titular de un equipo y bueno, y esa titularidad te daba la posibilidad de que los dirigentes pudieran ver muchas cosas diferentes a lo que puede ser un jugador suplente. Pero a mí me gustaría que nos quedáramos un poquito en él, ¿sí? Okay. Entonces, esta es la influencia que debería tener el entrenador. Yo estoy poniendo las fotos, no digo de que el entrenador, Juan Carlos Osorio, pueda ver, que tenga los conceptos que están escritos acá. ¿Sí? Esto es el pensamiento de lo que debe ser un docente entrenador desde mi óptica. ¿Sí? El comportamiento del entrenador y la influencia que tienen los jugadores por lo que hace, más que por lo que dice. ¿No? Que por lo que dice. Bueno, ustedes que lo conocen más, me gustaría escucharlo. Yo lo conozco hace mucho tiempo y yo creo que es un muy buen entrenador, educa en muchos sentidos al futbolista, pero que en esta, pues como que en esa nueva etapa de Nacional perdió el sentido de educar. Ajá. O sea, en este momento la etapa de Nacional, pues no sé si por él solamente, sino también por el mundo de Nacional, que hace mucho tiempo no somos campeones y venían en una racha de ganar, 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 se cortó, entonces lo trajeron a él como la esperanza para volver a ganar. Se perdió mucho como el sentido de educar al futbolista y se puso por encima pues como el objetivo del alto rendimiento para ganar. Ok, Romario, Entonces, tú estás empleando tenemos, la palabra educar. sí, En tu concepto, ¿qué es educar? En el término motriz, ¿sí? En el término del jugador de fútbol. Y no puedes llevarlo no, solo en la parte o motriz sea, porque no, va, o sea, lo no, puedes no llevar solo, no al solo al penal, plano ¿no? motriz, ¿Sí? Ok. Te hago una o sea, pregunta. pues ¿Crees como que al factor integral. okay, ¿crees que los jugadores que le llegan a él, llegan con una base de formación, ¿sí? Llegan con una formación que le permite a él proseguir dentro de ese proceso, llevan con una información que ha sido manejada a través de ir bajando líneas, el mismo ser el responsable de todo el programa de Nacional desde las divisiones menores, ¿sí? No, no, no hace eso. Ok, pero ¿por qué crees que no lo hace o por qué no se hace? ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? ¿Sí? La primera etapa, cuando él llega la vez pasada, estuvo precedida por Sachi Escobar, que era un técnico que sí trabajaba mucho esa parte de divisiones menores. Pues cuando él llega al equipo, digamos que ya había un trabajo adelantado con los jóvenes que estaban en ese momento en el plantel, que eran Ajá. Estefan Medina, Juan Fernando Quintero pues llegó, pero se iba rápido a Pescara, y con Esteban Medina hubo otros jóvenes que él llevó, como Davinson Sánchez, que los llevó, pero lo puso pues en la posición equivocada, y después Davinson se potencia con otros jugadores. Pero, o sea, las contrataciones de Nacional cuando está Osorio no son tanto mirando como el factor integral de, de la educación motriz, o simplemente mirando cómo conseguir el objetivo y características muy físicas. Pero, sí, sigue. Sí, sí. No, él, por ejemplo, si busco un 9 y tiene profundidad, entonces que sea rápido, que sea potente, que tenga buena capacidad de salto. Luego, si será buena persona o no, si es educado o no, si es coordinado o no, pues eso pasa a otro plan. La verdad, mira mucho como la capacidad física del deportista. Ok, pero mira que nosotros, dentro de lo que creo lo más puntuable en este momento que puedo yo visualizar, ¿sí? Es que las charlas que hemos dado siempre han estado enfocadas, ¿sí? A extraer del jugador lo mejor, pero a través de procesos que se deben ir dando desde las divisiones menores, pero esos procesos tienen que ser afianzados en los momentos clave, y esos momentos clave están
no tan solo ni cuando llega el jugador a ser, ¿desde cuándo lo tiene Nacional? ¿Desde los 12 años o de los ¿A 10 quién? años? ¿A quién? Desde los 9 años. Desde los 9 años, o sea que Ahí empieza el proceso de divisiones menores de Nacional, 9 años. okay, hay un empalme de Nacional con los colegios de la ciudad, hay un empalme con los profesores de educación física, los entrenadores de divisiones menores o el club en sí, para poder hacer el proceso y además el progreso para ese jugador que consideren que pueda estar dentro, ni siquiera en el equipo profesional, porque es muy difícil, pero dentro de ese proceso de divisiones menores. ¿Se trabaja esto en Colombia? No, ¿no? No, pero por ejemplo Nacional, el proceso de academia empieza a los 4 años y termina a los 16 años. Lo que pasa es que a los ¿Empieza 9 a años se cuánto? corta, Empieza a los 4 años. a los 4 años. Sí, lo que Me pasa es que estás a los 9 hablando años se 4 años, corta no academia 4 años. y sí, 4 años. Okay. El chico está en el proceso, está en el colegio, está en el kinder, o sea, en el jardín infantil. ¿Sí? Está ya, si se hace normalmente, está desde los 2, ya tiene 2 años que ha hecho un trabajo en la parte motriz, ni siquiera es motriz, en la parte de los jardines infantiles, porque se trabaja todo a través de objetivos, y esos objetivos entran en la parte, si son bilingües, entra el lenguaje, después de los 4 años estoy hablando, ¿sí? Y además entra la parte motriz, entra el arte, entran el lenguaje, entran muchas otras cosas que van a ir formando, ¿sí? ¿Por qué me decís que empiezan a los 4 años? ¿Porque los llevan allá y porque juegan allá a los 4 años? Porque la escuela de fútbol de Atlético Nacional empieza a los 4 años. Ajá. Luego a los Entonces, 9 años se corta, o sea, el proceso se corta en dos. Una rama es de divisiones menores y otra rama es seguir el proceso de escuela. Los de divisiones menores, pues a los 9 años ya empiezan a recibir sus pasajes, los sí, uniformes sí, ya sí, son en la distintos. medida en que el chico va avanzando, ¿sí? Debe ir también avanzando en situaciones de juego que sean diferentes, cuando a lo mejor lo último que está jugando en 11 años son en cancha sintética, que es lo que hacemos nosotros, y los máximos jugadores que están en una cancha sintética son 6, incluido el arquero, aunque a mí me gusta el 4, incluido el arquero 5, porque dentro del 4 se puede trabajar todas las figuras que aparecen dentro del campo, los cuadrados, los diamantes, ¿sí? Y todas las actividades que puede dar el juego de 4, porque allí hay donde hay mayor contacto con el balón, y al haber mayor contacto con el balón, se da la posibilidad del mejoramiento de los aspectos de la técnica, y ese aspecto de la técnica puede ser manejado desde pequeño para lograr la táctica, porque al fin y al cabo la táctica no empieza con el 4-3-3 o en el 3-3-4, ¿sí? No empieza allí, empieza antes, ¿sí? En pequeños juegos, en los pequeños mundo de los juegos que tienen los chicos, en el cual hasta una lleva puede ser un aspecto táctico, ¿sí? Bueno, entonces sí, es interesante, pero no hay mucho orden en ese aspecto, ¿no? Hay mucho orden, lo que pasa es que el proceso se estaba cortando, o sea, teníamos en la sub-20 25 jugadores, se estaban perdiendo 20. Okay. Entonces era muy complicado y por eso No, Carolina decidió coger 20 varios con un espacios. solo entrenador. Sí, o sea, por año se pierden 20 jugadores en Nacional. Se está haciendo una inversión desde Te hago los una 9 años. pregunta. ¿Cuántos jugadores tiene un entrenador? No, en el equipo profesional Nacional tiene en este No, no, momento no, no, 28 no. jugadores. De divisiones menores. Cuando Mm, son mayor chicos, menos chicos, mayor cantidad de entrenadores, ¿sí? Sí. Eso es la figura que maneja el Ajax de Holanda, ¿sí? No es una cantidad la que le da la seguridad que van a llegar. Si lo que ellos trabajan
con espacio, con jugadores, un menor número de jugadores, ¿sí? A ver, vos no estuviste allá en Holanda, ¿no? No, no, no. Bueno, De bueno. Holanda no. Ellos lo que trabajan, por ejemplo, las divisiones menores del Ajax, ¿sí? A los 12 años tienen, ¿sí? Empiezan, trabajan todo el día, todos los días trabajan, y dentro del trabajo no tienen más de acuerdo a la división, no tienen entre 14 y 16 jugadores, ¿sí? Y 2 entrenadores. Es que se trabajaba para poder ir pegando, ¿sí? Acá un bloque, otro bloque, pero entonces cuando el jugador podía llegar con 17 años al equipo profesional, no era de ninguna manera desconocido todos los trabajos que se hacían, al contrario, estaba muy capacitado y preparado para entrar a jugar en el equipo profesional. Por eso, y además en el equipo profesional, ellos no trabajaban con 36 jugadores. Era como la primera vez del Ajax, que trabajaba en una cancha aledaña, pero además tenía por la organización del torneo allá en Alemania, ellos jugaban los días lunes, ¿sí? Y jugaban un torneo, ¿sí? Como una primera vez de acá. Y los jugadores que no, por ejemplo, cuando eran citados a jugar y había 16 jugadores, los que llegaban del equipo profesional, que no habían jugado en el partido del torneo principal, ¿sí? Llegaban el lunes a ser parte del equipo, del otro equipo, ¿sí? Y esto es algo que se hace, ¿eh? Esta es una figura que también se hace. ¿De dónde la saco yo que se hace? En Estados Unidos se está haciendo. Hay un equipo que nosotros íbamos a mandar jugadores desde el sur, del norte de Estados Unidos, ¿sí? No recuerdo en este momento la ciudad, pero ellos tenían 2 jugadores de la MLS, que no son titulares en la MLS, pero tenían que jugar. Entonces, los jugadores, ¿sí? Por ejemplo, si eran del Dallas, Texas, ¿sí? Entrenaban hasta el día jueves con el Dallas, y el viernes viajaban a Phoenix, creo que era la ciudad donde estaba el equipo, ¿sí? Y se integraban ese equipo con la condición que debían jugar, ¿sí? Era para ir dando, fíjate esa figura, era para ir dando manejo profesional. Lo que hacen ellos es tratar de darle un mayor profesionalismo. Estos chicos juegan profesional, pero son de la D, o sea, A, B, C, D, que sería del fútbol argentino. Acá no existe, acá no existe ni la C. Solo A y B, la C no existe. Ahí Nada más. es, fútbol aficionado es lo demás, fútbol aficionado. Es por el fútbol aficionado, ¿sí? No, pero estos son jugadores que son profesionales, no ganan mucha plata, ¿sí? Yo llegué, si no lo agarraba esta pandemia, había 2 o 3 jugadores de la América que se iban, ¿eh? Con un sueldo no mucho, de $2.500 y la alimentación. Y era bueno para ir ganando imagen y jugar, ¿sí? Bueno, eso no se hace porque a lo mejor esa filosofía no aguanta, ¿sí? Debe también indicar que hay mucho dinero debe haber, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Un minuto, bueno. El entrenador con la influencia que tiene, ¿sí? El entrenador activo es el que se implica, participa, responsabiliza, controla y sobre todo está motivado por lo que hace, ¿sí? Esto es una base importante, ¿sí? Si el líder no está supremamente motivado, ¿sí? Es muy probable de que no, que los jugadores pierden hasta las emociones y la motivación, ¿sí? Porque siempre se ve en el líder, ¿no? No, él ganó en el 98 como jugador y Como dirigió jugador y ganó ahora últimamente. Sí, ahora, sí. Y ahora gana, perdón, ¿sí? Me estoy confundiendo porque estuvo también en un equipo italiano. Estuvo en la Juventus, trabajé, ¿sí? Donde estaba cuando estaba Zlatan Ibrahimovic. Es la época que la Juventus desciende, ¿sí? Porque hizo un lío, se hizo en el 2006, y entonces no pudo seguir adelante, y contrataron a Didier Deschamps, que en el año lo vuelve a subir.
Estamos hablando de la influencia del entrenador, ¿no? Ok, observar a los jugadores e intervenir cuando lo hacen correctamente, ¿sí? Acá hay 3 frases: la conservación de consecuencias libres va a permitir que a cada uno de expresar este potencial. Y otra de las cosas que influencia es felicitar a los jugadores acompañando los estímulos con una sonrisa calurosa, ¿sí? Este fue un líder dentro de la selección argentina del 78. Ya era un líder como jugador de fútbol. En Rosario no jugaba, en Huracán ya iba a jugar, ¿sí? Pero tuvo la fortaleza de dejar, por ejemplo, en el banco a Maradona y darse cuenta que Maradona no podía estar en ese momento en la selección argentina, muy criticado, ¿sí? Pero él influenció mucho en muchos jugadores y en el fútbol argentino influenció mucho, ¿sí? Entonces, la influencia de los entrenadores algunas veces no se limita solo a los jugadores, sino a todo lo que es el mundo del fútbol, ¿sí? Y es así que el hecho de haber salido campeón dio la posibilidad de que todo fuera a cambiar a Llosa. En el momento hubo un gran cambio. De los mismos jugadores hubo un gran cambio. Vos sabés que el jugador allá, no, si es un día 1 de mayo y hay fútbol, allá no juega. Tiene es un gremio de jugadores y que pelea por los jugadores y que hacia los jugadores. Bueno, dice, observar a los jugadores e intervenir cuando lo hacen correctamente. Me gustaría la opinión, ¿sí? Imagino que también a través del error él intervenía, ¿no? Pero cuando lo hacen correctamente, ese tipo de apoyo me parece que ayuda en la parte motivacional del jugador, ¿sí? ¿Sí? Si estás leyendo, puedes tomar cualquiera de los 3, cualquiera de los 2 puede hablar, ¿sí? En cuanto José Luis, yo creo que eso, o sea, eso es hasta psicológico y hormonal, porque el entrenador de fútbol se ha limitado mucho a pensar que debes corregir y corregir lo que hace mal, pero yo creo que cuando uno le dicen, pues con palabras simples, lo está haciendo bien, o eso aparte de motivar, también libera dopamina. Muy bien, esta es la Entonces, dopamina, que es la hormona de la felicidad. La felicidad. Nosotros tenemos que la dopamina y la oxitocina, que da el equilibrio, ¿no? Porque no todo puede felicidad y la felicidad te lleva muchas veces, si no tenés un equilibrio, a cometer muchos errores. Yo te acuerdas que te comenté lo que hace la cocaína dentro del cerebro, que lo engaña al cerebro, ¿sí? Y pasa, es como si fuera dopamina, y lo que hace es dar euforia, ¿sí? Una felicidad que no se puede controlar, y lo que termina haciendo la cocaína es enfermándolo, ¿sí? Y creando adicciones que después mira lo que pasa en esa población que, pobrecito, depende de ese estímulo que no está el estímulo, que es una droga. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante.